todos los que estamos aquí reunidos tenemos algo en común, todos. Como decía al principio, y es que todos necesitamos de Dios, hermano. Todos necesitamos de Dios. El que dice que no necesita se está engañando a sí mismo. Todos necesitamos de Dios, de la ayuda de Dios. Y llegamos rendidos a sus pies, pues porque necesitamos ayuda. El día que usted le entregó su vida a Cristo, usted llegó porque usted necesitaba un cambio en su vida, porque usted necesitaba que Él hiciera algo en usted. Si hubiese habido algo mejor, pues lo hubiésemos intentado. Y eso es lo que mucha gente ha hecho y hace. Intentar otras maneras de llenar ese vacío y de buscar esa fortaleza, ese consuelo, esa paz, ese gozo. Y lo que reciben, pues, es tristeza y dolor. Los mismos discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Solo tú eres el único camino, la única verdad, la única vida. ¿A quién iremos? No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida fuera de Cristo. Y todos hemos llegado bajo diferentes circunstancias. Algunos pues llegamos a temprana edad, otros a mediana edad, otros ya en la tercera edad, pero llegamos. Algunos desde muy jóvenes, con toda una vida por delante. Otros después de haber vivido alejados y llevándose golpes duros en la vida, han llegado tal vez lastimados y adoloridos. Y lo maravilloso de todo es que Dios recoge a unos y a otros. A los que le entregan su vida a temprana edad desde niños, a los que lo entregan ya en una edad adulta o cuando ya están ancianos. Dios a todo el mundo recoge, a todo el mundo le abre sus brazos. Y vamos a estar hablando sobre ese Dios que restaura cualquier tipo de persona que se arrepiente de corazón. Dios restaura, es especialista en restaurar. Yo conozco un hermanito que está por aquí de Naranjado, a él le gusta restaurar carros. Y a veces hay un carro que ya está bien feo y él lo deja como nuevo. Dios es especialista en restaurar una vida, en restaurar una familia, en restaurar un matrimonio. Sea joven o sea viejo, rico o pobre, hombre o mujer, Dios es especialista en restaurar. Y yo sé que esta serie de sermones va a ser de bendición para su vida y para todos aquellos que piensan que ya su vida no tiene remedio y que ya no hay solución para mi vida y que es que ya me he alejado mucho y es que ya me he alejado mucho de Dios, por lo tanto me cuesta mucho regresar. Dios es especialista en restaurar ese tipo de vidas. Yo sé que este mensaje también será de bendición para todos aquellos que tal vez algún día van a ver este mensaje, pero va a ser de bendición para ellos también. La voluntad de Dios, hermano, eso hay que dejarlo claro. La voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, que nos vaya bien en la vida. Esa es la voluntad del Padre. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Eso está fuera de duda. Dios es un Dios amoroso, un Dios bueno. Un Dios que se complace en hacer misericordia, un Dios que quiere que a sus hijos les vaya bien. Si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra, ¿cuánto más Él? Que es un Padre bueno. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. Dios, eso es lo que Él quiere. Y Él decía en Jeremías 29:11, yo sé que ya muchos se lo saben y es un verso favorito por ahí también, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oiga, los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios quiere el bien para su vida y para la mía. Eso está fuera de duda. Dios quiere que nos vaya bien. Y duramos varios domingos hablando de cómo ser bendecidos y cómo Dios nos bendice. ¿Se acuerda? Dios quiere bendecir su vida y que usted tenga lo que necesite y que usted tenga salud y que usted prospere en todos sus caminos y que sea feliz en su matrimonio y con su familia. Y Dios nos da en su palabra pues la receta para ser felices, pero eso sí, hay que seguirlas. Él dice, usted quiere recibir bendición, haga esto. Y duramos varios domingos hablando de eso. En Josué 1:8 dice así, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Y por ahí hay un montón de versículos, cómo Dios nos da instrucciones para que nos vaya bien.
para que nuestro camino sea bueno y prosperemos. Si somos obedientes, Él dice que todo nos saldrá bien. Pero la pregunta es, ¿entonces significa que no vamos a sufrir? Pues claro que no. El hecho que estemos en este camino y que Dios quiera el bien para nosotros, no significa que no vamos a sufrir. Hay hermanos que están sufriendo en este momento. ¿Cuántos de aquí no hemos pasado por sufrimientos? Claro que sí. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo apartado de Dios, en un mundo influenciado por el pecado, que nos ha hecho sufrir. Y el Señor dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicción. Si Jesús nos lo advirtió, van a tener aflicción, pero después dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo caído por las consecuencias del pecado y hay situaciones dolorosas. Aún estando en estos caminos de Dios, si alguien le dijo que iba a ser un camino de rosas y que usted nunca más iba a sufrir y que pare de sufrir y que su camino va a ser libre de obstáculos, le engañó, hermano. Todos aquí hemos sufrido, estamos sufriendo o vamos a sufrir, porque vivimos en un mundo apartado, vivimos en una sociedad apartada de Dios. Cuando nos alejamos de Él y de su palabra, pues nos salimos de su voluntad. Dios quiere que nos vaya bien y nos da instrucciones, pero si nosotros nos salimos de esa voluntad y desobedecemos esas instrucciones, pues nos salimos del abrigo del Altísimo y nos salimos de la sombra del Omnipotente. ¿Recuerda ese salmo? Entonces, cuando nosotros nos salimos de ese abrigo y de esa sombra, pues quedamos expuestos al lazo del cazador, a la peste destructora, al terror nocturno, a la pestilencia, a la mortandad, a las plagas, a todo lo que dice ese salmo. Si nos salimos de ese abrigo, por eso la palabra dice, el que habita el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, y no le va a pasar esto y esto y esto, pero nos está dando ahí la clave, quédese aquí, no se salga. Pero si nosotros no salimos de esa cobertura, pues quedamos expuestos. ¿Quiere Dios eso para nosotros? ¿Quiere Dios eso para los que están aquí o los que están en su casa? ¿Quiere Dios eso? Pues por supuesto que no. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. No, es que no, esto por aquí no está funcionando, voy a probar esto otro. No, es que por más de que yo me sé ese versículo, no, pero aquí hay algo malo porque fulanito no está en los caminos del Señor, fulanito no cree, y vea qué bien que le va. Y tratamos de tomar nuestros propios caminos, creyendo ser más inteligentes. Y Proverbios 14:12, dice así, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que dice, no, este camino, este sí es el verdadero. Haciendo esto me va a ir bien, librándome y brincándome todas las leyes de Dios. Si yo hago esto, yo sé que me va a ir bien. Y están convencidos en eso. Y dice ahí, pero su fin es camino de muerte. Están yendo a un camino de muerte. Según nuestro limitado entendimiento, porque si usted no lo sabía, usted tiene un entendimiento limitado. Yo creo que es un 5% del cerebro que usamos. Ahí no, y si los hombres usamos solo la mitad, ahí, bueno, no nos pongamos en eso. Pero sí, es un 5%. Es un 5%, imagínense. Un 5% del cerebro usamos. Tenemos una capacidad limitada y a veces creemos saber más que Dios. Y hoy en día vemos a personas tomando decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero están convencidos que ese es el mejor camino. Están convencidos de que ahí van a ser felices. Aún violando las leyes de Dios, creen estar en lo cierto. Y violando las leyes de Dios, creen que Dios los va a respaldar. Violándose todas las instrucciones que Él le dio para ser felices y para que les vaya bien, haciendo todo lo contrario, aún creen así que Dios los va a respaldar. Como aquella amistad que oraba para que le saliera bien el asalto. Señor, ayúdanos para que este robo nos salga bien. Y no es mentira. Dice que él oraba antes de cada vez que iba a robar para que no lo tapara la policía. Y él creyó que Dios escuchaba esa oración. La gente cree que violando sus leyes, Dios aún así los va a respaldar. Su palabra dice que alejados de Él, nada podemos hacer, nada. Alejados de Él, nada podemos hacer.
Si usted se despega de ese árbol, se seca. Si usted se despega de ese árbol, si esa rama se suelta, se seca. Alejados de él nada podemos hacer. La Biblia nos narra de un gran rey llamado Ezequías, cuyo padre fue Acaz. Y yo le recomiendo, leas esos libros. A veces uno dice, oye, es que son tan complicados. Léaselos, hermanos, son hermosos y hay muchas enseñanzas ahí. El padre fue Acaz y dice la Biblia que Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo, adoró falsos dioses, lo ofendió, y sin embargo, Ezequías, su hijo, fue diferente. Esas son las cosas que uno ve cuando uno dice, este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero tuvo un hijo que hizo lo bueno. Y dice Segunda de Reyes 18:3, hablando de Ezequías. Segunda de Reyes 18:3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, que era donde iban a adorar a otros dioses, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Este hombre había crecido viendo a su papá hacer lo malo. Había crecido viendo a su papá adorando a dioses falsos, levantando estatuas y quemándole incienso. Este hombre creció viendo eso en su casa. Y sin embargo, después él hizo lo bueno. Sin embargo, también creció viendo un templo que estaba por allá, tal vez abandonado. Y era lógico que le tenían que decir, bueno, eso es del Dios de Israel, sí, ese es un Dios que por ahí, por allá. Tuvo que haber conocido la historia de su antepasado David y cómo Dios lo había prosperado y cómo llegó a ser un gran rey porque Dios estuvo con él y porque él fue obediente. Y entonces este hombre, habiendo nacido, viendo lo malo, decidió hacer lo bueno. Porque mi papá hizo lo malo no significa que yo tengo que hacer lo malo. Porque mi papá falló ahí no significa que yo tengo que hacer eso también. Cada quien escoge lo que tiene que hacer. Pero entonces ahora viene la siguiente generación, que es donde vamos a estar. Ezequías, cuando estuvo a punto de morir, el Señor mandó al profeta y le dijo, vea, aliste todo porque se va a morir. Él lloró. Y Dios vio su corazón y dice que le agregó 15 años más de vida. Pues en esos 15 años de vida le nació un hijo que se llamó Manasés, del cual vamos a estar hablando hoy. Manasés vio a su papá, bueno, ya estaba viejito, pero vio a su papá haciendo lo bueno y sirviendo a Dios. Y cómo había quitado los ídolos y cómo había quemado todas esas estatuas y cómo él se había entregado a servir al Dios del cielo. Pero este hijo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Lo opuesto. Él vio lo bueno y decidió hacer lo malo. Decidió hacer lo malo. Porque nadie nos obliga, hermano, a hacer el bien o a hacer el mal. Nadie. Usted escoge. Usted escoge, si usted quiere hacer lo bueno, pues haga lo bueno. Y si usted quiere hacer lo malo, pues haga lo malo. Es una decisión de cada persona. Pudimos haber crecido viendo malos ejemplos, pero eso no significa que yo los voy a seguir. Y por el otro lado, lastimosamente hay gente que pudo haber visto a sus papás sirviéndole a Dios y adorando a Dios, que decidió pues apartarse y coger un mal camino, tomar otra dirección. Y a mí me sorprende sobremanera el pueblo de Judá, el pueblo de Israel también, porque ya habían dos reinos. ¿Cómo no había una convicción en ellos? Si se levantaba un rey que hacía lo bueno y adoraba a Dios, pues todo el mundo adoraba a Dios, al Dios del cielo. Se levantaba un rey que hacía lo malo y adoraba imágenes por ahí, pues todo el mundo adoraba imágenes. No había una convicción en ellos. Lo que el rey decía, ellos hacían. Hay que adorar a este muñeco por ahí, todo el mundo adoraba. No, pero ahora viene otro. Vamos a adorar únicamente a Jehová. Entonces servimos. No había una convicción verdadera. Dependían de lo que hacía el líder. Y es cierto, estamos llamados a respetar a nuestros gobernantes.
y a respetar las leyes. Como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo en eso. Pero déjeme decirle, y espero, bueno, si no se mete en problemas, pero la ley se respeta siempre y cuando no viole la ley de Dios. Porque el hecho de que la marihuana sea legal ahora no significa que vamos a fumar todos marihuana, porque la ley es, sí, yo no voy a ninguna ley, es recreativa y que todos esos cuentos que le meten, es recreativa y no sé qué, y todo lo que la ley apruebe, lo voy a obedecer porque es que Dios manda que obedezca. No, no. Si viola la ley de Dios, no estamos obligados a seguirla. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dice la palabra. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Manasés vio el buen ejemplo de su padre y prefirió tomar su propio camino, alejarse de Dios. Y Dios tuvo misericordia, tanta misericordia de Ezequías que no vio todo lo malo que su hijo hizo. Segunda de Crónicas 33:1 dice, Segunda de Crónicas 33:1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego, o sea, los sacrificó, los quemó para ofrecérselos a un Dios en el valle de los hijos de Hinón y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, hizo todo lo posible por enojar a Dios, hizo todo lo que se le ocurrió. Hasta ese momento nadie había adorado el ejército de los cielos. Eso se hacía en Babilonia, pero él importó esas creencias y empezó a adorar al ejército de los cielos. Todos los signos del zodiaco, por eso es que si usted cree en el horóscopo, arrepiéntase, hermano. Eso no es de Dios, eso viene del mismo infierno. Corte con eso, no vamos a ver, no salga porque le puede pasar, no, olvídese. Eso es brujería, adivinación, astrología. Corte con todo eso en el nombre de Jesús. Este hombre adoraba esas cosas y le hacía altares y tuvo el descaro de meter esos altares y esas imágenes en el templo de Jehová, un templo santo que todo estaba dedicado para él. Este hombre dijo, no, voy a meter esto también, y de ahí no, adoramos a aquel, pero a este también, adoramos a que alguien de los que quieran adorar a Jehová que lo adoren, pero y los que quieran adorar a este otro también. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con los pastores, ni con los ministros, ni con nadie. Aquí la gloria es de Él únicamente. Así que no ponga su mirada en los hombres, es en el Dios del cielo. Se portó peor que los impíos, peor que las naciones que Dios había expulsado. Dios había expulsado las naciones de esa tierra precisamente porque habían hecho esas cosas. Y ahora estaba haciendo cosas aún peores. Y es que en esta vida tenemos dos opciones. O las tinieblas o la luz, hermano. Dos opciones. O se sirve y se adora al Dios del cielo, o se sirve y se adora a las tinieblas. Es lo único. El que no sirve a Dios, sirve al diablo. El que no adora a Dios, adora al diablo. Aquí no hay un punto intermedio. El que no expande el reino de Dios, está expandiendo el reino de las tinieblas. Este hombre decidió, pues, expandir el reino de las tinieblas. Cuando no se quiere obedecer a Dios,
pues se obedece al diablo. Este hombre voluntariamente decidió apartarse de Dios y de su palabra, voluntariamente, nadie lo obligó. Pero aún en medio de la desobediencia, Dios tuvo misericordia de esta gente y de este rey y le mandó a advertir. Dice 2 de Crónicas 33:10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios tuvo, vamos a usar la palabra, la delicadeza, la decencia de mandarle a advertir, vea, arrepiéntase para que no. Dios no tenía que haberlo hecho, lo había ofendido hasta más no poder. Era nada más de enviarle el juicio, de mandarle la destrucción, de mandarle los enemigos, pero Dios les mandó, aún así le mandó a decir, a advertir a este hombre impío que lo había ofendido y que había hecho peor que las naciones que antes vivieron ahí. Este hombre que se había empeñado en ofender a Dios, aún Dios tuvo misericordia de mandarle a advertir, arrepiéntase. Y si Dios le está hablando a alguien aquí, pues recíbalo. Arrepiéntase. Vea que si no le va a venir un problema, vea que si no le va a venir juicio, arrepiéntase, cambie ese mal camino. Dios no lo tenía que haber hecho, pero en su misericordia, y como es un Dios de amor, dijo, le voy a enviar a decir una vez más, vea, no lo haga. ¿Y a cuántos de aquí no nos han dicho más de una vez? No lo haga, y no lo haga, y no lo haga, y haga caso. Y hemos escuchado testimonios de que nos han dicho no lo haga y metemos cabeza y nos llevamos el golpe. Y ya para qué, ya es muy tarde. Pero Dios nos manda a decir, no lo hagas y no lo hagas. A este hombre le mandó a decir. Dios le advirtió, trató de hacerlos entrar en razón, pero dice ahí, pero no lo escucharon. No lo escucharon. ¿A alguien les estaba tapando los oídos? Pues no, únicamente no quisieron escuchar la advertencia. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos tratado, por ejemplo, de advertirle a nuestros hijos sobre consecuencias de tomar decisiones equivocadas y no nos escuchan? Uno que ya ha pasado por ahí, uno que sabe que si hago esto, ya yo me llevé un golpe por ahí, cogí esa ruta y me llevé un golpe, no la coja porque ya yo pasé. Y uno ve tal vez que no le hacen caso. Y sé que los que tal vez nos están viendo también han pasado por esto. Muchos hemos tomado un camino que nos ha causado dolor y nos ha causado decepción y ya hemos pasado por ahí y le tratamos de decir a los demás, vea, esa ruta no la coja, no doble a la derecha porque por ahí hay un guindo y se puede caer y vea que está, y la gente no hace caso. Y es triste, y como pastores nosotros tratamos de decirle a las personas, vea, no se aleje de Dios. No se aleje de Dios, no se aleje de su casa, por favor. Y la gente cree que es para hacernos un favor a nosotros, pero es que uno sabe la consecuencia que viene. Hay gente que uno los ve que se están apartando y ya uno nota, este se está apartando, este se está enfriando, y se empieza a salir del abrigo del Altísimo y uno le envía, vea, vuelva, ¿qué pasó? Vuelva, y anda uno como babysitter literalmente, ¿qué pasó? ¿Por qué es que no ha regresado? ¿Por qué es que usted no ha vuelto? Porque uno sabe la consecuencia que hay. Y al pasar el tiempo, vienen todos golpeados, garroteados, con cortaduras, llegan hechos pedazos a pedir ayuda. No es la primera vez que nos pasa, hermano, y ya uno sabe la consecuencia y uno les trata de decir, no se alejen de Dios. ¿Por qué es que se aleja de Dios? No se aleje, no se aleje. Si usted está cojeando, pues no se aleje. Si usted está siendo tentado, no se aleje. Si usted tiene problemas, no se aleje. Pero la gente lo que hace es lo contrario. Como estoy siendo tentado, entonces no voy. Y me enojé con mi esposa, entonces no voy. Y me enojé con mi esposo, entonces no voy. Por favor, hermano. Uno ve eso y uno trata de advertirle a la gente, pero la gente no hace caso. Tratamos de decirle al mundo que venga. Le podríamos decir nosotros a las personas que aceptar a Cristo fue realmente la mejor decisión. ¿Podríamos nosotros decirle eso a la gente? Podríamos decirle que este camino en el que estamos, este es el verdadero camino. Vea, yo encontré un camino.
encontré la paz en Cristo. Este es el verdadero camino. Nosotros podríamos decir a la gente eso. Los que nos ven también podrían decirlo. Y si en Cristo hemos encontrado la verdadera felicidad, yo estaba meditando en eso en mi corazón, si es que realmente encontramos la verdadera felicidad en Cristo, y encontramos la verdadera paz, y encontramos el verdadero gozo, y encontramos el verdadero significado de nuestra vida, ¿por qué es que nos cuesta mantenernos? Si esto es lo mejor que nos ha pasado, ¿por qué es que nos cuesta mantenernos? Si cuando estamos aquí y experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la experimentamos en la presencia de Dios, ¿por qué es que nos cuesta mantenernos? ¿Por qué es que hay que andarlos agarrando y arriando? Decían en mi padre, jalándolos. ¿Por qué? Si usted encontró lo mejor, pues quédese, hermano. Tiene lógica. Si usted encontró la mejor opción, pues no se salga de ahí. ¿Por qué es que nos cuesta mantenernos? ¿Cómo queremos que el mundo venga a Cristo si el mismo Hijo de Dios no se mantiene? ¿Cómo pretendemos decirle a la gente, vea, esta es la solución a sus problemas? Esto es lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Cómo podemos pretender decirle eso a la gente si nosotros mismos no nos mantenemos? Es triste, pero las personas hoy en día no quieren escuchar a Dios. Como esa gente se les mandó a decir. Y dice, no quisieron escuchar. No fue que no entendieron el mensaje o que no sabían qué era lo que estaban haciendo. Fue sencillamente que no quisieron escuchar, no quisieron. Y es más, hoy yo puedo estar aquí hablándoles a ustedes y más de alguno puede haber decidido no querer escuchar. Y estar ahorita en el Facebook y en el Instagram y en el TikTok y estar viendo ahí las noticias del país y cómo quedó el partido. Hoy puede estar la gente ahí, ya pudo haber tomado la decisión de no escuchar y únicamente oyen un bla, 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 bla de alguien que está aquí al frente. Que yo un día, a mí me gustaba, ¿cuántos vieron aquí? Charlie Brown y los Peanuts y todo eso? Y Snoopy, a mí me gustaban y a mí me causaba curiosidad de que cuando ellos estaban en la escuela y la maestra hablaba, lo que se oía era guau, 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 guau. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Y un día le pregunté a mi hija, ¿por qué es que ellos hacen así? Me dice, es que eso es lo que uno lleva a veces en la escuela, cuando uno no quiere poner atención. La maestra está hablando y nada más se oye un guau, 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 guau. Hoy, más de alguno me puede estar escuchando desde allá, guau, 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 porque está con su mente en otro lado. Y es que nosotros no podemos obligar a nadie que nos escuche. Yo le puedo decir a usted, póngame atención, y usted puede estar con los ojos en el frente y en su mente allá, en la piscina o en el almuerzo, pensando quién sabe en qué, pero yo no puedo obligar a nadie a que ponga atención. Ni Dios lo hace, hermano. ¿Cómo voy a hacerlo yo? Esta gente no quiso escuchar a Dios, no quiso. ¿No quiere? Pues no quiere. Eso fue lo que le pasó a ese pueblo. No quiso escuchar, entonces le vino la consecuencia. Dios no los escuchó. Dios no los obligó a escuchar o a cambiar. Solo les habló, mas ellos no quisieron escuchar. Pero yo hoy a usted le ruego, hermano, escuche la voz de Dios. Escuche, por favor, escuche la voz de Dios. Hoy te ruego que no te alejes de Él. Si lo último de todo este guau, guau, guau que usted está oyendo aquí, lo único que se va a acordar es esto: no se aleje de Dios, no se aleje de su casa, no se salga del abrigo del Altísimo, no se salga, hermano. El mundo lo que trae es dolor, tristeza. Hay un asesino ahí afuera. El enemigo viene a matarlo, no viene a usted a perderle la llave del carro, ni que pegue el dedo chiquito ahí en la pata de la cama. Él no viene a hacer esas cosas. Viene a matarlo. Viene a matarlo. Viene a matar, viene a hurtar y viene a destruir. No se salga de aquí. Y como no quisieron escuchar, pues vino la consecuencia. Dice el verso 11 de 2 de Crónicas 33. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia.
Al decidir este hombre voluntariamente alejarse de Dios, pues quedó expuesto. Si usted se sale de la cobertura de Dios, queda expuesto. Y no venga Dios, pero ¿por qué? No, usted se salió. Usted se salió del cerco que yo le tenía aquí de protección. Usted se lo brincó, pues ¿qué quiere que le pase? Yo trabajaba en un lugar que hubo no sé cuántos accidentes. Máquinas que trabajaban con sensores, pues la gente imprudente se brincaba los sensores, se brincaba las puertas, se brincaba todo el fence que había ahí para arreglar un problema y metían la mano y la máquina los agarraba. Porque se brincaron toda la seguridad que había ahí. ¿Fue culpa de la compañía? Pues no, fue la imprudencia de esta persona. La gente, hermanos, se brinca todos los procesos de Dios, todo el reglamento de Dios y quiere que le vaya bien. Buscando la libertad, este hombre lo que encontró fue esclavitud. Buscando ser libre, lo que perdió fue la libertad. Porque lo que el enemigo quiere es atarte, es aprisionarte, es ponerte cadenas, es cortar tu libertad, es cortar tu vida. Eso es lo que él viene a hacer. Ese enemigo no vino a nada más a pegarle un par de golpes, no, lo aprisionó, le puso cadenas. Y hoy mucha gente anda atada en el mundo precisamente porque ha desobedecido a Dios. Y Dios les ha mandado a decir una y otra vez que no lo haga, pero lo hacen, entonces quedan atados. Y hoy hay gente que tiene cadenas sobre cadenas, sobre cadenas, sobre cadenas, porque no quisieron obedecer a Dios. Las tinieblas lo que traen a la vida de las personas son ataduras. Y eso es lo que el diablo le ofrece. Ataduras, cadenas, vicios. Eso es lo que trae. Lo que quiere es cortar tu vida, cortar tu libertad. Este hombre cuando lo agarraron, yo me pregunté, pues, ¿dónde estaban los ídolos que él adoraba? ¿Por qué ninguno vino a ayudarlo? Eso es lo que hace el diablo. Te pone la zancadilla y después se burla de usted cuando lo ve ahí. Alguien dijo una vez, el que sirve al diablo, con llevárselo le paga. ¿Así? ¿Dónde estaban esos ídolos? ¿Y dónde estaban las tinieblas que él estaba sirviendo? ¿Por qué no vinieron a ayudarlo? ¿En dónde quedaron todos los sacerdotes y los consejeros y lo que le dijeron? Sí, hágalo así, mire, esta es una diosa que vamos a implementar. ¿Por qué no lo vinieron a ayudar? ¿Dónde quedaron los amigos? Al final quedó solo, aprisionado con cadenas en una cárcel, atado por el enemigo, quedó solo. Al final, cuando ya lo ven hecho pedazos, la gente se va. No, este no vale la pena, ya, ¿para qué vamos a decir con él si este no vale la pena? Mire cómo está ahí todo hecho, una desgracia. Eso es lo que hace el enemigo, hermano. Nos aleja de Dios, nos mete ideas desde el principio de la creación. Dios dijo que esto, pero la verdad es que no, usted puede hacer. Y empieza a desviar el corazón del hombre y cuando ya lo tiene ganado, lo hace que le sirve. Y cuando ya le ha servido, lo que hace es atarlo y encadenarlo. Eso es lo que ofrece el mundo. ¿En dónde quedó la arrogancia de este hombre? ¿Y qué pasó con esa falsa felicidad que él tenía al hacer todas esas cosas? Y que mire, que yo soy el rey y que yo hago lo que me dé la gana. ¿Dónde quedó toda esa arrogancia? El camino que a él le pareció derecho, como decía Proverbios, al final fue un camino de muerte. Ese es el destino de todo aquel que voluntariamente se aparta de Dios. Y si la historia terminara ahí, sería una historia trágica y triste. Pero el verso 12 de 2 de Crónicas 33 dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Este hombre tocó fondo, o sea, ya más abajo no pudo haber caído. Perdió todo, perdió su posición, su dignidad, su familia, su trono, su reinado, todo lo perdió, todo. Ya no podía perder más, todo lo había perdido. Esa es la manera como trabaja el enemigo. Primero nos seduce y luego nos quita todo. Manasés no tenía que llegar a este punto. Él no tenía que haber llegado ahí. Si él hubiese escuchado la voz de Dios cuando le estaba advirtiendo, no tenía que haber sufrido todo eso. Si se hubiera arrepentido antes, no hubiera pasado por todo eso. Pero lamentablemente hay muchas personas así.
por más de que se les dice no, no entienden. No es sino hasta que tocan fondo que recapacitan. Y otros, literalmente, tienen que llegar a oler a chanchera para volver en sí, como el hijo pródigo. Estar ahí revuelto con los cerdos para recapacitar. Mira, sí, no, nunca me hubiera salido de la casa del Padre. ¿Para qué me salí? Pero no es sino hasta que tocan fondo. Y a veces nosotros, esto me lo está poniendo el Señor, y a veces nosotros interrumpimos ese proceso porque no queremos que toquen fondo. Y estamos más bien alargando el proceso. A veces, con todo el dolor en el alma, hay que dejarlos que toquen. Porque cuando tocan fondo, tal vez se pueden impulsar para arriba. Pero si uno todavía les está ahí ayudando y que mire, que para que no llegue, lo que estamos haciendo es atrasándole el proceso que Dios tiene. Si este hombre no hubiese sido encadenado, si no hubiese sido puesto en una cárcel, este hombre no recapacita y no se arrepiente nunca. Esas cadenas y esa cárcel fueron más bien una bendición. Si nunca le hubiera pasado eso, si el enemigo no lo hubiera encadenado y encarcelado, nunca se hubiese arrepentido. Hay gente que tiene que esperar eso, hermano. Tocar fondo, estar conectado a una máquina, estar metido en un hospital, tener un cáncer terminal para volver en sí y decir, mira, sí es cierto, ¿qué hice? ¿Por qué no hice caso? Pero tienen que llegar a ese punto para volver en sí. Muchos necesitan literalmente llegar a esa cárcel. Y yo estoy seguro, eso no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro de que Dios no quería verlo ahí. No. Él era un descendiente de David. Él era parte de un pacto. Dios le había dicho a David, siempre un descendiente tuyo va a estar sentado en el trono. Él era parte de un pacto. Él era un descendiente de David. Dios no quería verlo ahí, yo estoy seguro que no. Pero no quiso escuchar. Rompió ese pacto porque Dios dijo, siempre y cuando no se alejen de mi pacto, siempre y cuando cumplan estos preceptos. No quisieron hacerlo, pues no fue que Dios incumplió el pacto, fue que el hombre lo hizo. Y aunque fue doloroso, fue consecuencia de sus actos, fue la decisión que él tomó. Sin embargo, gloria a Dios, por eso sin embargo, cuando se vio en esa angustia, dice que clamó a Jehová. ¿Por qué no clamó a Baal? Ni al ejército de los cielos. ¿Por qué no clamó a ellos? Porque se dio cuenta que eso era mentira, era una farsa. Se dio cuenta que había caído ahí principalmente porque había violado las leyes de Dios y lo había ofendido. Clamó al que tenía que clamar, al que había ignorado, al que había menospreciado, al que había humillado, al que había desobedecido. Clamó a ese Dios. Se acordó del Dios de sus padres, dice. Y esto es para meditar. Se acordó del Dios al cual su padre Ezequías había servido. Él de seguro vio a su papá servirle, de seguro vio presentándole ofrendas y adorándolo. Y ahí vemos la importancia de darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Que cuando su hijo lo vea a usted arrodillado y clamando y llorando y leyendo la Biblia y siendo constante en los caminos del Señor, cuando tenga un problema se va a acordar, oh, el Dios de mi padre. Wow, el Dios que mi papá adoraba. Uy, ese Dios que mi papá adoraba y al cual él servía. A ese voy a clamar en estos momentos. A ese Dios. Hay que dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos, hermano. Sea constante, usted por favor, sea constante en los caminos de Dios. A veces queremos que nuestros hijos se afirmen y nosotros no estamos firmes. Afírmese usted en los caminos de Dios. Sea constante en los caminos de Dios. Persevere para que su hijo lo siga. ¿Cuántos dicen amén? Varón, que su hijo lo vea llorando en la presencia de Dios, que lo vea danzando, levantando las manos, sirviéndole a Dios. Y un día él se va a acordar del Dios de su papá. Pero hasta ese momento, dice ahí, se acordó del Dios de su papá. No lo había hecho su Dios. Y esto va para todos aquellos que crecimos en el Evangelio. El Dios de su papá tiene que ser su Dios.
El Salvador de su papá, el Señor y Salvador de su papá, tiene que ser su Salvador y su Señor personal. La salvación no se hereda, no se hereda. Cada quien tiene que tomar ese paso y hacer ese Dios, su Dios personal. No hacerlo porque mi papá lo hace, no ir porque mi papá me dice, es hacerlo porque yo sé que es la única manera, el único camino, la única verdad y la única vida. Hacerlo con esa convicción, hacer ese Dios, mi Dios personal. Cuando vayamos al cielo no vamos a decir, sí, es que mi papá me dijo, es que mi papá le servía a usted. No, olvida. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué fue lo que hizo? Usted. Cuando usted está en esa entrevista solo con el Rey del Universo, usted no va a decirle, es que si mi papá vieras cómo servía a Dios y mi mamá vieras cómo. No, usted. ¿Qué hizo usted? Esto es personal, hermano. El Dios de nuestros padres tiene que ser nuestro Dios personal. Este hombre había sido instruido de niño. Se apartó toda su vida, pero de viejo regresó. Instruye al niño en su camino. Y aún de viejo, algún día, va a regresar, algún día. Dios tuvo misericordia de este hombre. No conocía personalmente al Dios de su padre, pero sabía qué hacer. Y ahora tenía que hacerlo su Dios personal. Dice que se humilló delante de Dios, se humilló. Él sabía que lo había ofendido, que lo había desobedecido. Ya no podía huir, porque estaba en una cárcel. Ya no podía moverse porque estaba encadenado. No podía clamar a nadie más. Estaba lejos de su tierra. Estaba lejos aún del templo de Dios. Sin embargo, esa celda en donde estaba sucia y maloliente, tal vez se convirtió en el altar para él. Se convirtió en el lugar de entrega. Y ahí arrodillado, humillado, encadenado, reconoció que había ofendido a Dios y se humilló y se arrepintió en una celda. No dijo, llévenme al templo para arrepentirme. Ahí donde estaba, tocando fondo, en la chanchera, aquel otro, en ese lugar encontró al Salvador. Así que si usted hoy está tocando fondo, ahí donde usted está, usted puede clamar al Dios del cielo. Clamar con todo su corazón. Y si usted va camino al fondo, no espere llegar ahí. Clame a Dios, arrepiéntase hoy, entréguele su vida a Dios, obedezca su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede ser que usted se siente prisionero de las circunstancias, encerrado en sus problemas, pero aún en medio de esa bajeza, todavía se puede clamar. Dijo aquel, en aquella administración, le encadenaron los pies, pero no le taparon la boca. Y si le hubieran tapado la boca, lo hubiera hecho con la mente. Y Dios escucha esa oración. Todavía se puede, hermano. Si usted está vivo hoy, es porque Dios todavía le está dando una oportunidad. Si usted está vivo hoy a las 12:05, hoy usted está vivo y Dios le está dando una oportunidad. No sabemos las 12:06, pero las 12:05 estamos vivos. Y Dios te está dando una oportunidad para que arregles tu vida, para que arregles cuentas con Él. En medio de su cárcel, Dios escuchó la oración. Dios, en medio de una cárcel donde hay delincuentes, donde hay malhechores, Dios escuchó la oración que venía de una cárcel. No únicamente en el templo, en la cárcel donde estaba, en donde usted esté, ahí Dios lo escucha si usted se humilla. Así que no todo está perdido, hermano. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que hay que hacer es reconocer el pecado, humillarse delante de Dios y decir, Señor, lo hice mal, perdóname, te he ofendido, y regresar. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Para el pecado de idolatría, no había ningún sacrificio en la ley de Moisés, ninguna. Ese era un pecado imperdonable. No había, sacrifique esta oveja, este pecado era imperdonable. Y si hubiese habido una ofrenda, tampoco lo hubiera podido hacer porque estaba encadenado.
Pero su corazón estaba contrito y humillado realmente, y Dios no lo despreció. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia, no importa su pasado, no importa su vida pasada. Si usted tiene un corazón contrito y humillado, Dios escucha tu oración. Segunda de Crónicas 33:13, ahí donde estamos. Dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios escuchó esa oración, vio, este hombre realmente se humilló y se arrepintió y le restauró su vida. Milagrosamente lo dejaron salir de la cárcel y recuperó aún su trono, la posición que tenía antes. Lo escuchó porque se humilló y reconoció su camino. Y no solo lo escuchó, sino que lo restauró de una manera integral y le devolvió aún hasta la dignidad. Cuando Dios restaura, lo hace completo. Y no arregla una parte y la otra no. Con perdonarlo bastaba, hermano. ¿Verdad que sí? Con que Dios lo hubiese perdonado, bastaba. Aunque se pudriera en la cárcel, con el perdón de Dios, ahí bastaba. Pero Dios fue más allá. No únicamente lo perdonó, sino que lo sacó de la cárcel. Y no únicamente lo sacó de la cárcel, sino que le devolvió lo que el enemigo le había robado y que le había quitado. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra hoy? Así que si hoy viene usted humillado de corazón, Dios te puede perdonar y restaurar, romper tus cadenas y sacarte de esta celda. Y ya para ir terminando, el verso 14 dice de ese capítulo 33. Después de esto, después de que salió, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él los sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, hermano. Un Dios que cambia a una persona completamente. Es una nueva persona. Este hombre volvió a nacer. Ese hombre tuvo un nuevo nacimiento, pero cuando salió, ¿qué hizo? Fortaleció las murallas por donde el enemigo se le había metido. Por aquí se me metió el enemigo, voy a fortalecer esa área. Mi problema era la pornografía. Entonces voy a quitar el teléfono, voy a quitar esto, las redes sociales. Mi problema era el trago, voy a dejar estas amistades, voy a dejar estos lugares. Mi problema era el adulterio, voy a cambiar mi número de teléfono, voy a dejar estas amistades. Y empezó a fortalecer esas áreas por las cuales el enemigo se le había metido. Y cuando Dios te hace libre y te restaura, hay que fortalecerlas para que el enemigo no se vuelva a meter. Levantar las que están caídas y fortalecerlas. Así que aléjese de las malas amistades. No te alejes de la casa de Dios. No te alejes de Dios. Restaura tu vida de oración. Restaura tus devocionales. Restaura la oración de la palabra. Edifícate con alabanzas. Levanta esas murallas bien alto, bien alto. Bien alto. Él dijo, y las voy a levantar bien alto. Que el enemigo no venga y haga lo que hizo antes. Las voy a levantar bien alto. Si antes lo hacía un poquito, ahora lo voy a hacer más. Ahora voy a adorar más, me voy a congregar más, voy a leer más, voy a adorar más. Y dice el 15, y asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Después de eso, limpie su casa. Limpie su vida de todo aquello que a Dios no le agrada. Saque ídolos de su casa, hermano. Sáquelos. A veces creemos que es un adorno muy lindo, pero es un dios maya de por allá que adoraban allá aquellos. Pero esa máscara se ve bonita en la pared y es un dios, un demonio que usted tiene en su casa. Saque todo lo que a Dios no le agrada.
Esos discos de música, bueno, ya creo que ya eso no se usa, pero eso que lo hacía a usted recordar su pasado, sáquelo. Volví a los 90, pero sáquelo. Cualquier cosa en la que usted pone su confianza antes que a Dios, sáquelo de su casa. Bote esas candelas, bote esos horóscopos, bótelos. Eso no sirve para nada. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Con nadie, hermano. Todo lo que ofende a Dios hay que sacarlo. Todo altar pagano hay que sacarlo, hermano. Sáquelo de su casa y de su vida interna también. Usted es el templo de Dios. Y si usted ha puesto altares en su corazón confiando en otras cosas, eso es idolatría. Si usted confía en sus capacidades, si usted confía en su trabajo, si usted confía en su salario, esos son altares que usted está poniendo dentro del templo de Jehová. Sáquelos en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza. Por último, restaura el altar en tu vida. Restaura el altar en tu vida. Restaura el altar en tu corazón. Adore a Dios. Restaura ese altar familiar. Restáurelo. Si está caído, levántelo otra vez. Y el altar no funciona si no hay fuego. Échele leña al fuego. Dice la canción, échele leña. Aviva el fuego del don de Dios. Métale oración, métele ayuno, métale ganas, que ese fuego no se apague. Y mandó a Judá que sirviesen a todo Israel. Y así como por él el pueblo se había desviado, ahora él tenía que guiarlos nuevamente a la presencia de Dios. Así que usted se convirtió, usted se arrepiente, lleve a los suyos a que hagan lo mismo. Dígale a su casa, aquí se adora a Jehová únicamente. En esta casa no admito nada. Aquí se adora a Dios únicamente, al Dios del cielo. Aquí se obedece la palabra de Dios. En mi casa se respetan los preceptos de la palabra. Únicamente guíelos, guíe a sus hijos, guíe a su familia. En el nombre de Jesús, no se olvide que usted tiene autoridad. Vamos a ponernos de pie. No tenemos que llegar a ese punto, hermano. No espere a tocar fondo, no espere a estar encadenado, no espere, hermano. Se lo pido por favor, si me pudiera hincar, lo hago. No espere a tener el matrimonio despedazado, su vida despedazada para volver a los caminos. No lo haga, hermano. Manténgase firme, no se aleje de su Señor. Reconozca que usted lo necesita. Él te está dando una nueva oportunidad. Ahí donde usted está, levante sus manos al cielo. Usted sabe, si Dios ha estado hablando a tu vida, usted sabe muy bien que es para usted esta palabra. Y puede ser que más de una vez te lo han dicho, pero yo te lo vuelvo a decir: no te alejes de tu Señor, no te alejes de su casa, no te alejes de su palabra, no te alejes, que lo que te espera son cadenas, cárceles, sufrimiento, dolor. No te alejes. Y si usted ha tocado fondo, aquí hay un Dios que te puede restaurar. Si usted dice: me alejé mucho, ya no hay esperanza para mi vida, aquí está el Dios que te puede restaurar tu vida. Puede restaurar lo que el enemigo te ha robado. Él te lo puede devolver en el nombre de Jesús. Pero requiere que te humilles delante de Él. Requiere que reconozcas tu pecado y que reconozcas que Él es el único que te puede ayudar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted fue uno que dice: esa palabra fue para mí, yo le invito a que pase al frente, hermano. Si usted dice: yo me he alejado y necesito de Dios, venga a este lugar, sea valiente y dígale: Señor, yo doy ese paso de fe. Si usted siente que se ha estado enfriando, dígale: Señor, yo me arrepiento en esta mañana y regreso a ti, Señor. Hago caso a la palabra, hago caso a la advertencia, hago caso a tu llamado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si el enemigo te ha robado algo, vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios, que Él te lo regresa, Él te lo regresa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Humilla
Humíllate delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, mira a tus hijos. Mira a tus hijos, Señor. Han escuchado tu palabra. La han recibido, Señor. Han humillado su vida. Señor, han pasado al frente. En el nombre de Jesús yo pido, Señor, que seas tú rompiendo esas cadenas. Seas tú abriendo esas celdas, Señor. Seas tú, Señor, devolviendo lo que el enemigo les ha robado. Te lo devuelves al 100%, Señor. Yo sé que así es, Padre. A un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. En el nombre de Jesús. 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 No te alejes de tu Señor. Usted que quedó ahí tal vez le dio pena, pero dígale: Señor, yo me humillo mi vida delante de ti. Reconozco que eres el único camino, la única verdad, la única vida. Pensé ser libre, pero estoy esclavo. Pensé gozar la vida, pero estoy sufriendo. Humíllese delante de la presencia del Señor. Humíllese delante de Él y Él te restaurará. Él cumplirá el propósito en tu vida. Él cumplirá el propósito en tu vida. Pase adelante, dígale que yo quiero que mis hijos me vean arrodillándome y buscando la presencia del Señor. Sea ejemplo en su casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy Dios está rompiendo cadenas, hermano. Hoy Dios está rompiendo cadenas. Hoy Dios está abriendo celdas. Hoy Dios está abriendo celdas y yo lo creo en el nombre de Jesús. Hoy Dios está restaurando tu vida. Hoy Dios está restaurando tu vida. En el nombre de Jesús. 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 Si usted nunca lo ha hecho, dígale: Padre, me arrepiento de mis pecados. Recibo el sacrificio de Cristo para la salvación de mi alma. Yo creo que Él vino a morir por mí, a pagar por mi pecado. Yo lo creo. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar estas murallas, Señor. Si el enemigo se nos metió por algún área, Señor, que hoy podamos sellarla en el nombre de Jesús. Sellar todos esos portillos que se abrieron. Esas puertas que le abrimos al enemigo, hoy las cerramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y las levantamos para que el enemigo no venga. Sacamos de nuestra vida toda idolatría. Toda idolatría, todo altar pagano que hemos puesto en tu casa, que hemos puesto en nuestra casa, también lo sacamos en el nombre de Jesús. Todo aquello que te ofende, Señor, lo sacamos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú eres nuestro único Señor, nuestro único Rey, que tú eres nuestra única solución. Gracias, Señor, porque nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Dice tu palabra, Señor, que las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Dice tu palabra que tú tomas esos pecados y los tiras al fondo de la mar y nunca más te acordarás de ellos, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por habernos perdonado. Y no solo eso, por habernos restaurado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz en el nombre de Jesús. Salude a la persona que tiene la par. Estamos despedidos. Acompáñenos allá afuera con los que se bautizan.